Descubrí que el hijo maldito de mi padre acechaba en la oscuridad de nuestra casa embrujada. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La puerta chirrió al abrirse, como si se quejara de mi presencia. Un frío helado me recorrió la espalda. Las sombras danzaban en las esquinas, y yo sentía que me observaba. Mi rutina diaria se había convertido en un baile con el terror. Caminé por el pasillo, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara titilante. Un olor a moho impregnaba el aire, era como si las paredes respiraran, susurrando secretos olvidados. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor descontrolado. De repente, un golpe resonó en la puerta trasera, rompiendo el silencio opresor. Me quedé paralizado. ¿Era el viento? ¿O algo más? Escuché murmullos. Voces lejanas y apagadas que parecían llamar mi nombre. No, no puedo ser yo, pensé. Las puertas comenzaron a cerrarse solas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había algo más en aquel lugar, algo oscuro. Fracasé en mi intento de ignorar la inquietante sensación que me apretaba el pecho. Las sombras parecían moverse, arrastrándose por el suelo, acercándose a mí, y entonces lo vi. Una figura al final del pasillo. No estaba solo. Esperé. Temí acercarme. La figura se desvanecía como un susurro en la noche, pero su presencia seguía allí, palpable y aterradora. Con cada paso que daba, la tensión aumentaba, el aire se volvía más pesado. Y justo cuando me atreví a gritar, un grito rasgó el silencio. Se sentía muy cerca. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, debo darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El aire se volvió más denso, como si la casa misma hubiera cobrado vida para retenerme. Cada paso que daba resonaba en el vacío, y las luces parpadeantes proyectaban sombras inquietantes en las paredes, patrones retorcidos que se burlaban de mi fragilidad. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando el grito se convirtió en un eco, amplificándose en mi mente. ¿Quién estás? Me atreví a murmurar, sabiendo que la respuesta podría desencadenar un horror inimaginable. Me decidí a avanzar, arrastrado por una mezcla de curiosidad y desesperación. Los murmullos continuaban, cada vez más cerca, como si la casa estuviera susurrando secretos ancestrales que no debía escuchar. Un reflejo en un espejo en la pared me atrapó por un momento. En un instante, vi el rostro de un niño, que sonreía de manera perturbadora y escalofriante, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Giré bruscamente y, al hacerlo, sentí que algo tiraba de mi chaqueta, angustiosamente palpable. —¡Suéltame! Grité, pero la voz se ahogó en el aire enrarecido. Sin embargo, en vez de soltarme, la fría mano parecía aferrarse más fuerte. La figura que había visto antes no estaba lejos, ahora discernía sus rasgos. Era una versión distorsionada de mi hermano, su rostro descompuesto, una máscara de desolación. No te acerques, su voz resonó con eco, pero en un tono que carecía de emoción, casi como si las palabras estuvieran fuera de su control. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y de repente todo se sumió en la oscuridad. Un silbido agudo atravesó el silencio, y las sombras se unieron en una danza frenética, girando a mi alrededor. Nervioso, di un paso atrás, pero resbalé y caí, golpeando el suelo frío. La casa vibró una vez más, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Fue en ese momento que sentí una presencia detrás de mí. Con el corazón en la garganta, me giré, y ahí estaba, mi padre, pero no como lo recordaba. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos brillaban con intensidad. No debiste entrar aquí, me dijo, su voz hueca resonando como un eco lejano. Y con un gesto, me señaló. Algo en su mirada me decía que no era solo el quien me estaba observando. Fue entonces que lo vi. Desde la penumbra emergía una figura encapuchada, sus dedos alargados y gélidos brillaban en la luz de la lámpara que aún luchaba por mantener su brillo. Mi mente se llenó de pavor, ya que el ser levantó una mano y, en un instante, absorbió toda la luz a su alrededor. Todo lo que podía escuchar era un latido ensordecedor que me retumbaba en la cabeza, como un tambor marcando el paso hacia mi propia perdición. ¡Corre! Grité, pero las palabras se perdieron en la negrura que me envolvía. Cuando finalmente traté de moverme,
La mano fría de la figura envuelta en sombras se extendió hacia mí, y sentí que el aire se me escapaba. Una conexión invisible me mantenía anclado al suelo, y antes de que pudiera liberar un verdadero grito de desesperación, la sombra se abalanzó sobre mí, la oscuridad lo consumió todo, y justo cuando creí que todo estaba perdido, una luz brillante atravesó la penumbra. Pero al buscar su origen, comprendí con horror que no era un salvoconducto. Era un espejo, uno de esos espejos antiguos que mi padre había guardado, y dentro de él, el reflejo de un niño que miraba hacia afuera, atrapado, gritando de terror. La figura sin rostro se retiró un momento, como si estuviera sopesando su próximo movimiento. Iba a ser algo terrible. Antes de que pudiera captar el significado de lo que estaba por suceder, el espejo estalló en mil pedazos, y las sombras comenzaron a arrastrarme hacia el abismo. En ese instante de terror sobrecogedor, supe que ya no estaba solo en la casa, un susurro apagado atravesó el aire. Eres uno de nosotros ahora, y una risa siniestra resonó mientras la oscuridad reclamaba mi ser. Las sombras se retorcían en una danza macabra, y tras la risa resonante, una desesperación helada se apoderó de mí. A medida que me arrastraban hacia la insondable oscuridad, noté que mi entorno no era el único que se desvanecía, sino algo más profundo, mi propia esencia comenzaba a desdibujarse. Con cada fragmento de vidrio que caía al suelo, otra parte de mí se esfumaba, como si el espejo no solo hubiera estallado sino que también hubiese liberado trozos de mi alma. Los ecos de mis pensamientos se mezclaron con los susurros de la casa, formando un coro inquietante. Eres uno de nosotros, reafirmaban, convirtiéndose en un mantra que resonaba en mi mente. Entonces comprendí que las sombras no eran solo artefactos de mi imaginación, eran entidades, tal vez aquellos que había conocido, aquellos que habían sido tragados por la casa antes que yo, y ahora formaba parte de su horror eterno. Di un giro ansioso, buscando la salida, aunque cada dirección parecía estar condenada. Mi padre seguía ahí, inmóvil, mirándome con un destello de tristeza amarga en sus ojos vacíos. La figura encapuchada también lo estaba, ahora más cerca, sin darme tregua. Reconocía su presencia, la sentía en la profundidad de mis venas, al mismo tiempo que el terror me paralizaba. La verdad se convertía en un peso insoportable. Si quieres liberarte, dijo mi padre con voz quebrada, debes enfrentarte a él. Pero lo que no dijo fue que enfrentarse a él significaba enfrentarse a la oscuridad que también habitaba en mí. Un torrente de miedo y resignación inundó mi mente. ¿Acaso había algo en mi interior, un hijo maldito que también era hijo suyo? La idea me llenó de horror. Repentinamente, la figura del niño del reflejo apareció de nuevo, pero esta vez parecía más grande, más intrigante. No estás perdido, solo tienes que recordarlo, pronunció con una voz que resonaba como un eco lejano. Mirando más de cerca su rostro, percibí algo familiar. Era como si el niño que sabía todo sobre la casa y sus secretos estuviera luchando por salir a la superficie. Era la misma tristeza que había visto en el espejo, un reflejo distorsionado de la desesperanza que me había atrapado en el bucle interminable de la casa. ¿Recuerda quién eres? Grité, aferrándome a ese destello de claridad en medio del caos. En respuesta, la figura encapuchada se acercó, su fría respiración me envolvió, y su voz sonó como la muerte misma: nunca podrás escapar. Un sudor frío recorrió mi frente, mientras la habitación se llenaba de un viento gélido que parecía susurrar las verdades ocultas de generaciones. Entonces, un brillo resonó en el suelo. Entre los fragmentos de espejo, una pieza intacta, intacta como un ojo que todo lo ve, comenzó a brillar con una luz casi celestial. Me arrastré hacia ella, sintiendo que la conexión que mantenía a las sombras a rayas se debilitaba con cada movimiento. La figura oscura se volvió hacia mí, extendiendo sus garras con una expresión que se asemejaba a la rabia y a la necesidad. Mientras levantaba la pieza del espejo, una imagen se formó en su superficie. Vi otra casa, una que nunca había conocido pero que sentía como parte de mí. La verdad está en tus raíces, resonó nuevamente la voz de aquel niño, empujándome a mirarlo frente a frente. De pronto, el espejo se convirtió en un portal, pero antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, la figura encapuchada saltó hacia mí con una velocidad instintiva. Con un grito de guerra, extendí el espejo hacia el oscuro ser, dispuesta a hacer una última defensa. Un destello luminoso iluminó la habitación, un estruendo llenó el aire y de la oscuridad surgió un estruendo ensordecedor, como si el propio abismo estuviera desgarrándose. Entonces, el piso debajo de mis pies comenzó a crujir, como una gélida sonrisa abriéndose, empezando a tragar todo a su paso. La figura oscura se detuvo justo a mis pies, su rostro caracterizado por una mezcla de furia y desesperación, mientras yo caía a través de aquel abismo oscuro. En un instante que pareció eterno, comprendí que el rostro de la figura no era simplemente un monstruo, era un fragmento de mí mismo, el guardián de un secreto que debía ser revelado. Con el último retazo de luz, alcancé a gritar: «¡Basta! Soy más fuerte de lo que crees».
Y antes de ser completamente absorbido por la negrura, la última imagen que vi fue la figura y mi hermano, atrapados entre el horror y la redención, mientras el abismo extendía sus garras hacia mí, deseando jalarme al olvido perpetuo. La caída pareció eterna, como si las sombras mismas estuvieran reclamando cada segundo, cada centímetro de mi existencia. Finalmente, el impacto fue un susurro que se convirtió en un eco asfixiante. Cuando el polvo se asentó, me encontré en una habitación cuya existencia era un secreto olvidado. Las paredes estaban cubiertas de un moho negro, y el aire olía a descomposición, un recordatorio de las almas perdidas que habían estado atrapadas en su interior. El brillo del espejo seguía resplandeciendo, flotando frente a mí, como un faro en medio de la oscuridad. A su alrededor, los ecos de risas distorsionadas emergían de las grietas, como si la casa susurrara historias de locura y desesperación. Un frío intenso me recorrió la espalda, destruyendo toda esperanza de que este lugar fuese seguro. Era como si las sombras se apretujaran a mis lados, susurrando verdades ocultas, alimentando mis miedos. Detrás de mí, los muros parecieron cerrarse, creando un claustrofóbico laberinto oscuro. Las figuras espectrales parpadeaban en la penumbra, sus rostros retorcidos y congelados en muecas de horror. Recordé la advertencia de mi padre, pero lo que no comprendía era cómo enfrentar la verdad que acechaba dentro de mí. A cada paso que daba, mis piernas flaqueaban, incapaces de sostener el peso de mi destino y de las luces mortales que guiaban mis pasos. Sin embargo, un impulso poderoso me empujó hacia el espejo, hacia la imagen que aún brillaba con intensidad. La casa parecía tambalearse, como si hasta ella conociera la necesidad de que yo me confrontara con aquello que había permanecido oculto. La verdad está en tus raíces, resonó nuevamente, como un mantra que buscaba rescatar algo en mí. ¿Qué había olvidado? Que había dejado para atrás en el caos de la vida familiar que había estallado con aquel otro reflejo. El espejo tembló y la imagen en su superficie se distorsionó, revelando una serie de escenas del pasado. Vi mi niñez, llena de risas y juegos, pero también eventos demasiado oscuros para recordar. Las miradas de miedo en el rostro de los adultos, las conversaciones susurradas sobre un hijo que nunca cumplió con las expectativas del hogar. Un chillido resonó, un eco de mi propia voz que reclamaba la atención. No soy mi destino, elijo ser más que esto. Fue entonces cuando noté que el fondo del espejo no era un reflejo, sino un portal hacia lo que había estado oculto. Me incliné hacia adelante, sintiendo el tirón irresistible de la historia familiar que atrapaba mi sangre. Y ahí, en el umbral del conocimiento, vi la figura familiar de un niño, igual a mí, atrapado en la maraña de sombras. Me miraba con esos ojos enmarcados por el miedo, reflejando el mismo horror que yo sentía. Con un tirón violento, salté hacia el espejo, impulsada por una combinación de angustia y determinación. A medida que mi cuerpo atravesaba la superficie, sentí el frío de las sombras lamiendo mi piel, una advertencia de lo que podría esperar. En un instante, la sala se desvaneció y me encontré en una dimensión paralela. El aire era denso, pesando como plomo. Las figuras espectrales que antes se ajuntaban alrededor de mí ahora eran más definidas. Entidades que alguna vez fueron parte de mi familia pero que se habían perdido en la oscuridad. Tíos y abuelos, miradas vacías llenas de desesperación. No estaban ahí para ayudar, sino para arrastrarme hacia el abismo en el que ellos mismos habían caído. Reconcíliate con tu destino, susurraron, al unísono, como un canto de sirenas. Eres el hijo maldito y debes aceptar tu legado. Mi garganta se cerró y el pánico apretó mi pecho, sintiendo que podía consumirlo todo. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, una tormenta de desesperación que se intensificaba con cada latido de mi corazón. Logré avanzar, buscando el camino hacia la luz, cuando una mano fría me atrapó el brazo. Me detuve, horrorizada al ver la figura encapuchada que había intentado enfrentar, cuyos ojos resplandecían con la ira de aquellos olvidados. No puedes escapar de tu herencia. Eres parte de esto, y este lugar es tu hogar. No, grité, mientras la luz del espejo comenzaba a apagarse, devorando la esperanza que había gracias al anhelo de confrontar mis miedos. Y en ese momento, la revelación me golpeó. La figura oscura no era solo un guardián de mis secretos, era mi verdadero yo, la parte de mí que siempre había tratado de suprimir. Con el rugido de la tormenta a mi alrededor, comprendí que solo al aceptarlo podría vencer la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón feroz. Los espectros comenzaron a arrastrarme de vuelta hacia su dominio, una desesperación en sus gritos creando un eco ensordecedor. Y cuando creí que todo estaba perdido, un destello de luz brotó del espejo, envolviéndome en su cálido abrazo, mientras las sombras luchaban por mantenerme cautiva. Con un último grito de resistencia, caí al vacío, y me encontré atrapado en un espacio vacío, sintiendo que las sombras de la casa aún acechaban. La voz del niño resonaba en mis oídos: recuerda quién eres, justo antes de caer nuevamente en la oscuridad.
con una pregunta atormentadora que me perseguía: ¿podría realmente enfrentar al hijo maldito de mi padre o quedaría atrapado para siempre en el horror de mi propia existencia? El aire se tornó aún más denso a mi alrededor, hasta el punto de dificultar mi respiración. Con cada latido de mi corazón, la presión aumentaba, como si las sombras se resistieran a liberarme. Intenté recordar lo que había visto en el espejo, las memorias fragmentadas, los rostros conocidos que ahora eran hostiles. Las sombras comenzaron a organizarse de nuevo, formando figuras que resonaban con murmullos imperceptibles pero amenazadores. Una urgencia incontrolable me instó a correr, a escapar de aquellas visiones que cicatrizarían mi cordura. Sin embargo, al hacerlo, noté que cada paso me llevaba a un laberinto familiar. Las paredes parecían moverse, posicionándose de tal manera que cualquier dirección tomada resultaba en un callejón sin salida. Las risas distorsionadas se tornaron en susurros aterradores, que provocaban un escalofrío que arrasaba con mi sentido de dirección. Justo cuando creí que mi desesperación alcanzaría su límite, alguien, o más bien algo, me llamó por mi nombre, un nombre que resonaba desde lo más profundo de mi ser. Justin. Ahora sabes quién eres. Vuelve a casa. La voz era un eco, familiar y escalofriante, resonando con una sabiduría que escupía malicia. Con cada palabra, las imágenes de mi familia fallecida se materializaban de nuevo, girando descontroladas bajo su dominio. El rostro de mi madre apareció, desprovisto de la dulzura que alguna vez había conocido, transformado en un espectro de reproche. Eres el hijo maldito, repetía, su voz un repique agudo que cortaba el aire. Tu padre ha dejado caer la sombra sobre ti. Es tiempo de enfrentar tu legado. De repente, las linternas de los recuerdos adquirieron un horror palpable. Vi a mi padre drenado de energía, su fachada de fortaleza resquebrajándose mientras me miraba con una mezcla de amor y desespero. Las imágenes se sucedían, desnudando el poder de los secretos familiares que traían consigo una oscura herencia, la locura, la culpa y la brutalidad que se había transmitido a través del tiempo. En mi lucha por liberarme del terror, descubrí que las sombras parecían absorber mis temores, alimentándose de ellos, creciendo más poderosas con cada paso. Fue en ese momento que comprendí que el pavor que me consumía debía canalizarse. Detrás de mí, una oscura figura emergió entre las sombras, una versión distorsionada de mí mismo, con ojos sombríos que palpitaban de odio. Imbécil. Creíste que podrías ser diferente. Ahora serás el nuevo guardián. La herencia está en tu sangre. Su voz era un eco de mis pensamientos más oscuros. El calor de su presencia descendió como un manto, aplastando con su peso mi voluntad. El suelo tembló bajo mis pies, mientras más figuras espectrales comenzaban a surgir en un círculo a mi alrededor, pisoteando las memorias que aún deseaban mantener latentes. Nunca escaparás. Nunca podrás liberarte del dolor. Se unieron en un coro lúgubre, cada nota una daga lanzada a mi cordura. Estaba atrapado. La lucha en mi interior se duplicó, la incertidumbre y el pánico se agolpaban dentro de mí como una tormenta en el umbral. Era la última oportunidad para dar la vuelta a mi destino. No. No soy un maldito, soy más que esto, grité, asumiendo el desafío. Por un breve instante, las sombras titubearon, como si mis palabras fueran un resquicio de luz a través de una grieta. Pero con esa chispa de lucha, algo monstruoso se desató. Las figuras espectrales se lanzaron hacia mí, sus brazos fríos buscando atraparme y arrastrarme a la oscuridad que había prometido dejar atrás. Cuando su aliento helado me tocó la piel, una visión se apoderó de mí, el espejo fracturado, donde mis miedos y deseos se entrelazaban. Con un último grito de desesperación, me lancé hacia el centro del torbellino espectral, buscando encontrar una salida entre la tormenta de sombras que se agolpaban, y entonces, en la confusión, un resplandor breve iluminó la penumbra, la luz del espejo brillando con intensidad. Pero antes de que pudiera comprender su significado, algún poder desconocido me apresó, y caí de nuevo hacia la negrura, un eco desolador retumbando en mi mente. Nunca podrás escapar de tu verdadera naturaleza. El tiempo se detuvo mientras me deslizaba hacia un destino incierto. La evidencia de mi legado como el hijo maldito descendía sobre mí, y entre las sombras, sentí que todo se desvanecía, dejando solo una pregunta retumbante: ¿podría la luz del espejo salvarme, o estaba destinado a ser el artefacto de mi propio horror? La oscuridad fue mi única compañera mientras caía, un abismo que parecía no tener fin. En mi mente, el eco de los gritos de las figuras espectrales aún resonaba, su desesperada proclamación de que no podría huir de mi herencia. De repente, la sensación de caída se detuvo, y me vi arrojado a una habitación, fría como el sepulcro, donde el aire estaba impregnado de un olor a podredumbre y moho. Parpadeé y me perdí en la penumbra. A mi alrededor las paredes se construían con objetos familiares, un viejo mueble de la sala, la lámpara de mi madre, incluso el sillón desgastado donde mi padre solía sentarse a leer.
Pero el horror se mezclaba con el recuerdo, pues cada objeto parecía estar cubierto por una sombra pulsante, como si las sombras mismas fueran los guardianes de estos recuerdos. No había un rastro de luz, solo la luz espectral que danzaba en un rincón lejano, proyectando formas grotescas que cobraban vida en cada parpadeo. Fue entonces cuando lo vi, un viejo álbum de fotos, abierto en el suelo, sus páginas volaban como si sintieran la brisa de la muerte alrededor. Me acerqué, compelido por una fuerza desconocida, mis manos temblando mientras pasaba las hojas amarillentas. Las imágenes mostraban a mi familia en días felices, pero cada sonrisa se tornaba en un grito silencioso cuando me detenía a observar. Ahí estaban, mis padres, abrazándose bajo un cielo despejado, pero en la siguiente página sus rostros se deformaban, las sonrisas casi desaparecerían, como si el momento hubiera sido asediado por lo que los había llevado a esa oscuridad. De repente, unas sombras emergieron del fondo del álbum, figuras desmadejadas que se retorcían y se distorsionaban, y yo sentí la urgencia de huir, pero una mano helada se posó sobre mi hombro, paralizándome. Me giré con horror y vi una figura que conocía, el reflejo del niño que fui, con ojos enormes que irradiaban un vacío insondable. Su mano extendida temblaba como si pidiera socorro. Justin, su voz era un susurro apremiante que se entrelazaba con el lamento de mis recuerdos. La oscuridad es parte de ti, ya no puedes escapar. El círculo debe cerrarse. Un temblor recorrió mi cuerpo. La habitación empezó a girar y, mientras lo hacía, las figuras de mis progenitores aparecían y desaparecían, como si la propia realidad no pudiera soportar su existencia. Tú eres el puente, continuó la versión infantil de mí mismo. Los muertos no descansan hasta que tú lo hagas. Solo siendo uno con ellos podrás escapar. El frío se intensificó y la atmósfera hostil me envolvió, empujándome hacia atrás donde las sombras comenzaban a cerrarse, dispuestas a devorarme. En un impulso desesperado, recordé la luz del espejo, creí que podría atravesar lo que me unía a mi familia. Pero justo cuando comenzaba a elevarme hacia la claridad de esa idea, la figura de mi padre apareció entre susurros sombríos. Justin, no lo hagas, gritó, su voz desgarradora y llena de advertencia. Si vuelves, serás uno de ellos. La condenación te esperará. Las sombras se agitaron de nuevo, ahora ansiosas, frotándose entre sí como serpientes hambrientas. El miedo palpitaba en mi pecho mientras el niño se acercaba aún más, insuflándome una sensación de urgencia. Tienes que tomar tu decisión. ¿Qué serás? ¿La luz o la oscuridad? Mientras el eco de su pregunta llenaba la habitación, comprendí que todo se reducía a una lección que no solo determinaría mi destino, sino el de mis padres y todos los que vinieron antes que yo. Las bocanadas de aire se volvían más esporádicas, ahogando mis pensamientos como un océano negro. Fue en ese momento en que el viejo álbum volvió a abrirse, y del fondo salió un humo negro, una presencia tangible que se materializó ante mí. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia mí, buscando arrastrarme hacia el abismo del horror familiar de donde tal vez nunca regresaría. Justin, resonó la voz de mi madre, ahora también atrapada en ese ciclo de sombras. No te dejes llevar. La tensión llenó la habitación, y en un instante, que duró para siempre, supe que debía enfrentar aquello que había temido durante tanto tiempo. De pronto, el espejo, que creía perdido, brilló a mis espaldas, un rayo de luz en la penumbra agonizante, mientras el fuego de mis recuerdos crecía en intensidad y en lo más profundo de mi ser, una llamada resonó. Elige. El abismo estaba aquí, y todo dependía de mi respuesta. Pero antes de poder decidir, una sombra colosal emergió de las páginas del álbum, y con un movimiento violento, extendió sus garras heladas, dispuesta a reclamarme para siempre. La última imagen que vi fue la del espejo brillando intensamente, y su luz se convirtió en oscuridad. Las sombras habían decidido, y mi destino se torcía una vez más, dejando una pregunta retumbante en el aire: ¿qué precio tendría que pagar para escapar de lo que realmente soy? El ardor en mi pecho se convirtió en un torrente helado, y las sombras me ahogaron en su abrazo. A medida que el humo negro se cerraba a mi alrededor, sentí como era extraído de mi propia conciencia, arrastrado hacia un lugar donde el tiempo perdía su sentido y el dolor se tornaba en un eco distante. Con un último esfuerzo, grité, buscando aferrarme a la luz del espejo, pero su resplandor se desvaneció en un mar de oscuridad. Cuando finalmente recuperé el sentido, me encontré en una habitación distinta, rodeado por las mismas paredes, pero más deterioradas, como si el tiempo aquí fluyera de forma extraña. Una risa baja y melancólica resonó en el aire, casi un susurro, como si las sombras estuvieran burlándose de mí. Intenté ponerme en pie, pero mis piernas temblaban, y una voz vibrante se filtró a través de la penumbra, resbalando sobre mi piel como un roce helado. Bienvenido de nuevo, Justin, dijo la voz, suave pero llena de una inquietante familiaridad. ¿Has regresado a casa? ¿Quién está ahí?, pregunté,
la inquietud convirtiéndose en pánico. Mis ojos, acostumbrándose a la penumbra, vislumbraron una figura oscura que se movía en la esquina de la habitación, tan etérea que parecía fusionarse con el ambiente. Pero cuando se acercó, un terror helador me invadió, los rasgos eran inconfundiblemente familiares. Soy yo, tu otro yo, o quizás ahora lo seas tú. La voz sonó como un eco distorsionado de mi niñez, arrastrando consigo historias de desdicha y ausencia. La figura sonrió mientras un brillo inquietante se iluminaba en sus ojos. He estado esperando. Sabía que volverías a buscarme. Eres un engaño, respondí, retrocediendo. No tienes poder sobre mí. ¿Engaño? No eres tú quien prolonga el sufrimiento. Aunque intentes huir, hay una verdad más grande que la propia vida, es un legado que llevas en tus venas. La mancha de la oscuridad es tuya. Las paredes temblaron al sentir su risa burlona, y entonces vi más caras entre las sombras, rostros conocidos pero distorsionados como si sus almas estuvieran sujetas a un destino imposible. Iban y venían, apareciendo en fragmentos de recuerdos, mis abuelos, mis amigos, incluso compañeros de la infancia que no recordaba haber traído a la oscuridad. No estás solo en esto, Justin, continuó el ser. Todos ellos son parte de ti. La oscura herencia que llevas puede ser tu fortaleza, si eliges abrazarla. Mi corazón latiendo con furia me decía que debía luchar, que debía escapar, pero la verdad inquietante de su afirmación amenazaba con apoderarse de mis pensamientos. Las luces en mis recuerdos comenzaron a parpadear y, por un instante, vi a mis padres sonreír desde el fondo del abismo, inalcanzables pero tan reales como la luz del espejo que había perseguido. Ellos te buscan, estarán contigo si cedes, si limpias su nombre en este lugar. Pero hay un precio, su voz se volvió un susurro sensual y amenazador. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Un alma a cambio de libertad. El aire se volvió denso. Con cada palabra, las sombras se movían, formando un círculo que parecía estrecharse a mi alrededor. Me llevaban hacia la verdad que tanto temía, mi propósito en esta oscuridad. Pero, ¿cuánto de mi humanidad estaría dispuesto a sacrificar? No, grité, sintiendo como la desesperación me envolvía. No puedo ser parte de esto. Y al hacerlo, lo vi, un destello brillante detrás de mí, el espejo misterioso comenzaba a cobrar vida otra vez. Vuelve, roce susurros de advertencia. Destruirás todo lo que conoces. Pero la luz era un faro en la tormenta y me sentía atraído por ella, irremediablemente. La figura más débil de mi otro yo, casi como una sombra en sí misma, me extendió la mano. ¿Vas a dejarlo todo? Solo existe un camino de regreso. La angustia de mi gente llena de súplicas, de advertencias, y un grito desgarrador resonó en mi interior. Las sombras se aglomeraban, esperando mi respuesta mientras el espejo brillaba ahora con una intensidad casi cegadora. El ciclo cerrándose, la oscuridad dispuesta a reclamarme, la elección era inminente. Iba a convertirme en el hijo maldito de mi padre, o lograría liberarme y confrontar la oscuridad de mi herencia. En ese momento, una sombra colosal se abalanzó sobre mí, entrelazando el destino de todos los que habían existido. Y justo antes de que tomara la decisión, una risa llena de promesas malignas estalló en la habitación, arrastrándome hacia la última revelación, solo el sacrificio asegurará la paz. ¿Qué elegirás, hijo mío? Las luces del espejo destellaban y parpadeaban mientras yo quedaba atrapado entre un abismo y una esperanza fugaz. La figura oscura a mi lado parecía revelarse con cada pulso de luz, una parodia grotesca de lo que alguna vez fui. Mi boca se secó mientras escuchaba las risas feroces y burlonas que resonaban a mi alrededor, ahogando cualquier intento de claridad. No es solo tu decisión, Justin, musitó mi otro yo, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir su aliento frío. Esta casa ha sido testigo de nuestros fracasos, de las promesas incumplidas de aquellos que creyeron que podían escapar. Cada sombra aquí es un recordatorio de lo que olvidaste. Sin poder evitarlo, mi mirada se desvió hacia la pared más cercana. Allí, en las sombras danzantes, vi figuras distorsionadas que parecían moverse como marionetas, al compás de una música olvidada. Una risa masculina resonó entre los ecos, acompañada por un lamento que emanaba desde el fondo de mis recuerdos. Era la risa de mi padre, entrelazada con el grito angustioso de mi madre, susurros de traición y predicciones de dolor. Ellos son parte de ti, insistió la figura, ahora más definida, revelando un rostro que era un calco sombrío del mío. Te gustaría olvidarlos, pero son las raíces de tu ser. ¿Qué harías con ellos si tuvieras el poder? ¿Los liberarías a expensas de tu propia alma? Mis dedos se crispaban, el sudor frío recorría mi frente y la desesperación me envolvía. Estas visiones eran traiciones, viejos fantasmas que regresaban a atormentarme.
No soy como tú, grité, pero mi voz sonó vacía, perdida en el eco de mis propias palabras, como si esperara esa proclamación. El ser sonrió, su expresión curiosa y cruel. Entonces, ¿qué harás, hijo maldito? Volver a enfrentar la verdad significa tocar lo más oscuro de tu ser. La oscuridad no es el enemigo, sino el camino hacia la redención. Su mano se extendió hacia mí, y el toque helado de su piel me recorrió como una corriente eléctrica, apoderándose de mis pensamientos. Déjalo ir, Justin, susurró, mientras las figuras de mis seres queridos se desvanecían en un torbellino lastimero. Tantas promesas vacías. Solo te aferras a lo que alguna vez fue, cuando ese dolor podría convertirse en poder. Permite que tu otra mitad te guíe. Acepta quién eres. La luz del espejo comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en un límpido espejo de recuerdos olvidados. Mis ojos se aferraron a un pequeño fragmento, la risa de un niño, un día de verano que ya se había perdido. No. No puedo dejar que esto me controle, grité, sintiendo que mi resistencia comenzaba a romperse bajo el peso de las revelaciones. Estás a un paso de la verdad, insistió la figura sombría, ahora casi fusionándose con la penumbra que nos rodeaba. Mira a tu alrededor. Esta casa guarda la respuesta que tanto has buscado. La verdad significa enfrentarte a ti mismo. Sacrificio, libertad, oscuridad, son simplemente piezas de un mismo rompecabezas. La atmósfera se hizo opresiva, como si el propio aire me rechazara. Las sombras se cerraron a nuestro alrededor, llamadas por una atracción igual y opuesta. Mi reflejo tembló en la superficie del espejo, mostrando un rostro que no reconocía por completo, una fusión de miedo, ira y desesperación, y justo cuando creía que podía entender, el aire a mi alrededor se rasgó en un estallido ensordecedor. Un haz de luz surgió del espejo, iluminando la habitación y las caras apagadas entre las sombras. La luz reveló una figura encadenada al fondo, un ser deformado que onceaba en agonía. El eco de un grito desgarrador llenó el espacio, un lamento que atravesó mi alma. Justin, resonó la voz, en la que apenas reconocí el eco de mi propia mirada. Ayúdame, por favor. Las cadenas brillaban de un negro azabache, desgarrando el aire con su existencia. Cayendo de rodillas, comprendí, aquella figura era la representación de todo lo que había perdido, un rostro que clamaba por ser liberado de las garras de la oscuridad. Mi corazón palpitaba con un terror renovado, y la decisión. Estaba allí mismo, temblando ante mí. La elección final estaba a un latido de distancia. Pero antes de que pudiera actuar, un grito resonante atravesó la habitación, y una serpiente de sombra se lanzó hacia mí, dispuesta a arrastrarme de vuelta a la desesperación. El tiempo se acaba, Justin, ahora o nunca. Cayendo al suelo, las cadenas hicieron un último intento para atraparme, y el espejo lanzó un último destello. ¿Qué elegirás? Resonó la voz sombría. ¿Entrar al abismo o integrar la luz de lo que ha sido? El amor y el dolor se entrelazaron en un grito silencioso mientras el suelo temblaba. Todo lo que había creado y destruido clamaba desde las profundidades, y con un último vistazo al horror que me esperaba, supe que la verdad era más inquietante de lo que jamás había imaginado. Pero el final estaba cada vez más cerca. No había vuelta atrás. Las sombras se abalanzaron sobre mí, como tentáculos de desesperación que buscaban arrastrarme hacia su dominio. En el momento en que caí de rodillas, algo en el aire cambió, una pátina de desesperanza se cernía sobre la casa, y los ecos de los gritos se entrelazaban en un fastuoso lamento. La figura encadenada, distorsionada y desgarradora, seguía suplicando, un reflejo de lo que alguna vez fui, de lo que había decidido ocultar. Justin, no puedes dejarlos ganar, me instó una voz suave, casi maternal, desde el rincón de la habitación. Durante un instante efímero, miré hacia el origen del susurro y vi a una mujer de rostro conocido, su piel palidecida y ojos inundados de lágrimas. Mi madre. Pero, ¿cómo podía estar allí? Tu padre está atrapado en el mismo ciclo. La casa lo consume, lo arrastra a un tormento eterno. Tienes que romper el vínculo, continuó, mientras las sombras molestaban mis pies, tratando de aferrarse a mi ser. No, no puedo. No sé cómo, balbuceé, aterrorizado frente a la araña de recuerdos que atrapaba mi mente y mi corazón, como una telaraña mortal que se retorcía a mi alrededor. Recuerda, hijo, cada acción tiene consecuencias. La verdad puede liberarte o destruirte, susurró mi madre, pero su forma comenzó a desvanecerse en las sombras que latían en la habitación, llevándose consigo la luz que había traído. No podía dejar que eso sucediera. El ser que había emergido de mis temores se acercó, su forma deforme pulsando en las sombras, como un eco distorsionado de mi propia esencia. Vas a quedarte ahí, arrastrado por los recuerdos. O mejor dicho,
por el miedo a recordar. Su tono fue burlón, sus ojos eran abismos que desnudaban mis dudas, las cadenas alrededor de la figura encadenada crujieron, emitiendo un sonido que resonó como un grito atravesando el tiempo. Sus ojos reflejaron una súplica auténtica, un reflejo de mis propios miedos. Libérame, y al mismo tiempo, libérate a ti mismo, dijeron. Era un desafío que reverberaba en mis huesos, un eco que parecía arrastrar el aire de la habitación, un súbito estallido de luz luminosa surgió del espejo, respondía a mi agonía, y los ecos del tormento comenzaron a intensificarse. La música de la casa se volvió una cacofonía desafiante, haciendo que todo se retorciera en un ciclo interminable que hacía temblar la estructura. Las paredes comenzaron a moverse, como si intentaran absorber la desesperación que emanaba de mí. Entre el clamor de las sombras y los lamentos de las almas perdidas, un camino se abría ante mí. Ante el espejo, vi visiones de un pasado encapsulado en cicatrices, decisiones fallidas que impulsaban a la casa hacia un lugar de locura. El ser oscuro soltó un susurro helado: te ofreceré poder, te mostraré cómo romper el ciclo, pero a cambio, tendrás que entregar algo que atesoras. Esta casa fue tu legado, ahora es tu prisión. La figura encadenada palpó el aire, forzando una rima de agonía que me atravesó. No lo hagas, Justin. La oscuridad te tentará, pero el verdadero poder reside en tus decisiones, no en la entrega de lo que amas. Elige, resonó la voz extraña y sombría, al tiempo que el espejo reveló un camino en su superficie, un portal hacia lo desconocido, un retablo de memorias perdidas. La presión en mi mente se intensificó, la vorágine de recuerdos giraba a mi alrededor, como un remolino eterno que casi podía tocar. En el instante menos esperado, el suelo vibró de tal manera que todos los objetos de la habitación comenzaron a levitar, creando un despliegue terrorífico de sombras que se arremolinaban alrededor de la figura atrapada y a mí mismo. Si no decides pronto, el destino caerá sobre ti sin piedad, dijo la figura distorsionada, mientras las risas burlonas se intensificaban, resonando como ecos de advertencias diabólicas, y así, en la cúspide de la locura, lleno de terror y una determinación desgarradora, comprendí que no tenía más opción que confrontar esta pesadilla. Si no hacía algo, perdería no solo a aquellos que amaba, sino también mi propia humanidad. La puerta del espejo se abría, como un paraíso de lo desconocido, y el tiempo de la decisión estaba a punto de desvanecerse. La luz del espejo se convirtió en un punto incapaz de ignorar. Con un último vistazo hacia la figura encadenada y el eco resentido de mi madre, tomé un respiro profundo al borde de lo irrevocable. «Estás listo, hijo maldito», terminó el ser oscuro, su voz ahora calculadora, casi seductora. Con la casa temblando bajo mis pies, la decisión se tornó abrumadora y el abismo abierto ante mí se oscureció. Antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador perforó el aire: «Justin, no». Y una sombra se abalanzó, un ataque imparado hacia mí que desdibujó cualquier posible retorno y arrastró todo hacia un vacío cada vez más oscuro. El eco de voces se desvaneció en la locura, pero el espejo seguía brillando, reflejando el horror de las elecciones que aún estaban por venir. Me encontraba de pie en la lechosa penumbra de aquella habitación, el eco de las sombras todavía reverberando en mi mente. Las figuras de mi familia, ahora heridas y retorcidas por la angustia eterna, se amontonaban entre los rincones, sus rostros marchitos crujiendo con cada murmullo, un lamento por lo que había perdido y lo que aún estaba por venir. La figura distorsionada que había sido una vez yo mismo se acercó, sus ojos oscurecidos reflejando la eterna lucha dentro de mí. «Has viajado lejos, Justin, pero el viaje no ha terminado», susurró, ronco y tembloroso. «Eres el hijo maldito, y eso implica más de lo que has llegado a comprender. Tu destino no está sellado en la oscuridad, está atado a la luz a la que renunciaste». Mis nudos de angustia se tensaron mientras recuerdos de mi infancia borboteaban a la superficie. Las risas de mis seres queridos se tornaban en ecos distorsionados, sus almas perdidas buscando redención. No podía permitir que la oscuridad los devorara, pero, ¿cómo rescatar a quienes nunca habían dejado de sufrir a mis ojos, incluso en las imágenes que aún temblaban ante mí? Pero antes de que la decisión pudiera materializarse, el espejo, ese objeto enigmático, comenzó a vibrar con una luminosidad creciente. Sería un faro hacia la esperanza, o el abismo saturado de tentaciones. Mis pulsos latían en sincronía con la luz, y comprendí, era la única salida. ¿Vas a dejar que la oscuridad hable por ti, o tomarás tu lugar como guardián de la luz en esta casa? La voz resquebrajada de mi otro yo resonaba como un eco en el aire pesado. La figura encadenada retrocedió, sus ojos transformándose en espejos dorados de todo lo que anhelaba: amor, salvación, un hogar. La luz del espejo comenzó a formar imágenes, una danza de recuerdos que me revelaban un pasado que todavía consideraba oculto. Vi la casa, no como era ahora, sino como había sido, un lugar de alegría, de risas compartidas y un amor abrumador. Cuando mis ojos recorrieron aquel hogar,
sentí un tirón en mi pecho, era mi conexión con un legado que debía confrontar, no huir. Esto no solo es tu lucha, Justin, es nuestra, me dijo el eco de mi madre, su voz un suave recordatorio. Elige, y recuerda que la luz puede llevarte más lejos de lo que imaginas. Y con esas palabras resonando en mi ser, entendí, el sacrificio no era una pérdida de mí mismo, sino el camino hacia la libertad que tanto anhelaba. Estoy listo para romper el ciclo, expresé, casi en un susurro, como si la declaración fuera suficiente para mover el mundo. En ese mismo instante, la habitación pareció explotar. Las sombras comenzaron a retorcerse alrededor de mí, intentando retenerme con toda su fuerza. A pesar de la sensación de querer retroceder, no podía dejar que ganara. Con una última mirada hacia la figura encadenada y mis familiares distorsionados, avancé hacia la luz del espejo, dejando que su resplandor ardiera en mi piel. Al atravesar el umbral, sentí como si cada fibra de mi ser fuera rasgada, iluminada por una verdad atroz. Las sombras ya no me pertenecían. Yo no era un hijo maldito, era el portador de la luz, el guardián de los recuerdos que había tratado de olvidar, pero incluso cuando me dejé envolver por la luz, una risa oscura reverberó en el aire, escalofriante y cargada de promesas. ¿No lo captas? Esta lucha nunca termina. La oscuridad está en ti, siempre lo estará. La figura encapuchada emergió una vez más entre los destellos, su sonrisa un eco aterrador de quien había sido, y mientras el calor de la luz me abrazaba, la comprensión final se hizo evidente, la batalla estaba lejos de terminar. El espejo se quebró entre las sombras, revelando no solo mi reflejo, sino la lucha que acabaría por arrastrarme nuevamente a este ciclo desgarrador. Recuerda, hijo maldito, susurró la voz en la penumbra. Soy una parte de ti, y siempre estaré esperándote, aquí, en tu mente. La última imagen de mi propia sombra parpadeó en la oscuridad, sus ojos llenos de promesas y condenación. Y supe, con un horror palpable, que aunque había tomado la decisión correcta, la luz y la oscuridad estaban destinadas a coexistir en mí, cada vez trayendo consigo un nuevo ciclo de terror. La salida estaba, sin duda, siempre a la vista. Pero solo me quedaba una pregunta aterradora: ¿cuándo volvería a caer en las garras del hijo maldito?